Había una vez un grupo de niños y niñas que vivían en un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y misteriosos. Este lugar tenía una antigua leyenda que hablaba de unas caretas macabras de animales que otorgaban poderes sobrenaturales a quienes las llevaban puestas. Un día, los niños, llenos de curiosidad e intriga, decidieron aventurarse en el bosque en busca de estas legendarias máscaras. Se adentraron en la frondosidad de los árboles sin saber que la oscuridad y el silencio los acechaban. Después de un rato de caminar, encontraron un claro en el que se levantaba una misteriosa cabaña. La puerta estaba abierta, invitándolos a entrar. Con un nerviosismo palpable, los niños entraron cautelosamente y se encontraron con una sala llena de estanterías repletas de objetos aterradores. En una mesa central se encontraban las infames caretas de animales. Eran distintas a cualquier cosa que habían visto antes, estaban hechas de cuero viejo y desgastado, con ojos vacíos y sonrisas torcidas. El corazón de los niños latía rápidamente, pero su deseo de experimentar los supuestos poderes mágicos los impulsó a colocarse las máscaras una por una. De repente, el aire se volvió pesado y el bosque cobró vida. Los árboles se inclinaron a su paso, los animales se escondieron en sus guaridas y una bruma densa y espesa comenzó a rodearlos. Cada uno de los niños empezó a sentir el poder que emanaba de las máscaras, pero también una presencia malévola que les observaba. Conforme avanzaban por el bosque, sus risas se volvieron más oscuras y malignas. Los árboles susurraban secretos siniestros, los animales les obedecían ciegamente y sus acciones se volvían más violentas y crueles. Los habitantes del pueblo, asustados por los fenómenos extraños y el cambio abrupto de personalidad de los niños, comenzaron a temer por sus vidas. Un anciano sabio, conocedor de la leyenda y sus horribles consecuencias, decidió enfrentar el mal que acechaba el pueblo. Armado con objetos sagrados y un coraje inquebrantable, se dirigió hacia el bosque prohibido en busca de los niños y las terribles máscaras. Cuando encontró a los pequeños, estos lo miraron con ojos sombríos y sin emociones. El anciano, sin miedo alguno, les habló con palabras de sabiduría y amor. Les recordó la inocencia que un día habían perdido bajo el poder de las máscaras y les mostró la verdadera belleza de sus corazones. Con lágrimas en sus ojos, los niños se quitaron las caretas macabras y las entregaron al anciano. Al instante, el bosque volvió a su sereno y apacible estado original. Las criaturas se relajaron, los árboles dejaron de susurrar y la bruma desapareció. Desde aquel día, el pueblo prohibió cualquier mención o contacto con las horribles máscaras de animales. Los niños aprendieron la importancia de la bondad y la amistad verdadera, mientras el anciano seguía contando la leyenda como una advertencia para futuras generaciones. El pueblo continuó su vida cotidiana, agradecidos por haber recuperado a sus niños. La historia de las caretas macabras de animales se sumió en la oscuridad, esperando que nadie vuelva a despertar su malévolo poder. Había una vez un pequeño pueblo en medio de un oscuro y misterioso bosque. Este lugar estaba rodeado de leyendas de miedo y un niño llamado Lucas vivía en esa localidad. Lucas era un niño solitario que adoraba aventurarse en el bosque prohibido y buscar historias escalofriantes para contar a sus amigos. A medida que pasaba el tiempo, el pequeño Lucas se volvió cada vez más fascinado por una antigua cabaña abandonada que se rumoreaba estaba embrujada. Cada noche, la cabaña emitía sonidos espeluznantes y luces extrañas surgían de sus desgastadas ventanas. Una noche, Lucas decidió seguir sus instintos y explorar la cabaña maldita. Con valentía, se adentró en el bosque en busca de respuestas. A medida que se acercaba a su objetivo, el ambiente se volvía cada vez más opresivo y escalofriante. Cuando finalmente llegó a la cabaña, el viento soplaba con violencia y las hojas crujían bajo sus pies. Al empujar la puerta de madera podrida, el niño se adentró en la oscuridad inquietante de la cabaña embrujada. Dentro, encontró objetos cubiertos de polvo, retratos desconcertantes y un sentimiento de temor que se adueñaba de su alma. Sin embargo, Lucas se mantuvo fuerte y decidió seguir explorando en busca de algún secreto oculto. De repente, escuchó risas siniestras que resonaban en el aire. El niño se estremeció y se dio vuelta ansiosamente, solo para encontrarse con un espejo oscuro y misterioso. Al mirar fijamente su reflejo, sus ojos cambiaron de color, transformándose en un inquietante tono rojo sangre. Aterrorizado, Lucas intentó alejarse del espejo pero parecía estar atrapado. Su reflejo se retorcía en muecas malévolas y su propia voz resonaba en sus oídos con palabras amenazantes. Era como si su reflejo tuviera vida propia. Desesperado, el niño clamó por ayuda,
Pero el bosque parecía estar en silencio, sin escuchar sus súplicas. La pesadilla solo empeoraba mientras su reflejo maléfico se burlaba cruelmente de él. Horas después, cuando los primeros rayos del sol iluminaban la cabaña, el espejo se rompió en pedazos y el control que tenía sobre Lucas desapareció. Aterrorizado y lleno de confusión, el niño salió corriendo de la cabaña, prometiendo nunca volver a adentrarse en aquel bosque tenebroso. La historia de Lucas se corrió por todo el pueblo, dándole a todos un aviso sobre los peligros escondidos en el bosque. Desde entonces, aquel valiente niño nunca volvió a ser el mismo. La mirada en sus ojos había cambiado, y los residentes del pueblo siempre aseguraron que su reflejo maléfico lo había marcado para siempre. Había una joven mujer llamada Valeria, que vivía en un pequeño pueblo rodeado por espesos bosques. Desde temprana edad, Valeria había escuchado historias escalofriantes sobre un antiguo cementerio ubicado en un claro dentro del bosque. La gente local creía que el cementerio estaba maldito y que las almas atormentadas vagaban por la noche en busca de venganza. Cierto día, Valeria recibió una llamada telefónica en la madrugada, en la que una voz misteriosa y suave le decía que el cementerio necesitaba su ayuda. Intrigada y asombrada, Valeria decidió ir a investigar. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, tenía una sensación inquietante de que algo terrible estaba a punto de suceder. A medida que la luna llena iluminaba su camino, Valeria llegó al cementerio. Dominada por una atmósfera lúgubre, las tumbas parecían surgir de la niebla. Cada paso que daba resonaba como un eco macabro. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba entre las lápidas desgastadas. De repente, notó una figura en la distancia, una mujer vestida de blanco que yacía junto a una tumba en ruinas. Valeria se acercó lentamente, paralizada por el miedo. A medida que se acercaba, la mujer levantó la cabeza y reveló su rostro desfigurado y monstruoso. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Valeria mientras la mujer decía: «Libérame, Valeria. Mi espíritu no puede descansar hasta que obtenga justicia». Desconcertada y horrorizada, Valeria retrocedió. La mujer extendió su mano esquelética hacia ella mientras se arrastraba por la tierra. Valeria dio media vuelta y huyó tan rápido como pudo, sintiendo que algo invisible la perseguía. Corrió desesperadamente por el bosque hasta llegar a su casa. Apenas podía respirar mientras cerraba la puerta detrás de ella, intentando bloquear el terror que la acechaba. Pero el malévolo espíritu no se detuvo en la puerta, continuó golpeando y arañando, intentando entrar. Valeria, sobrecogida por el miedo, buscó en libros antiguos una manera de detener a la entidad vengativa. Descubrió que necesitaba encontrar una antigua reliquia enterrada en el centro del cementerio para romper el encantamiento. Renuente, Valeria se arriesgó y volvió al cementerio una vez más, armada con una pala. Con el miedo amenazando con paralizarla, excavó hasta encontrar una extraña figura de piedra. La reliquia temblaba en sus manos mientras lo levantaba al aire. Entonces, una ola de calma descendió sobre el cementerio. El viento dejó de soplar y los árboles dejaron de susurrar. El espíritu que había atormentado a Valeria se desvaneció, liberado finalmente de su tormento. A partir de ese día, Valeria nunca más volvió al cementerio. Las historias de su valentía y enfrentamiento con el espíritu vengativo se convirtieron en leyenda en el pueblo. Y aunque Valeria nunca olvidó la terrorífica experiencia, eligió vivir su vida de día, dejando atrás las sombras de aquella madrugada de horror en el cementerio maldito. Había una vez un joven llamado Alejandro, un chico curioso y valiente que siempre buscaba nuevas aventuras. Un día, escuchó sobre una antigua mansión abandonada en las afueras del pueblo. Intrigado por las historias de terror que rodeaban a ese lugar, decidió visitarla en la madrugada para descubrir si realmente era tan espeluznante como decían. Armado únicamente con una linterna y valiéndose de su atrevimiento, Alejandro llegó a la mansión. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien o algo le estuviera dando la bienvenida. Sin vacilar, decidió ingresar. A medida que recorría las oscuras y polvorientas habitaciones, Alejandro sentía una extraña presencia a su alrededor. El viento soplaba a través de las ventanas rotas, mezclándose con los sonidos siniestros que provenían de pasillos vacíos. Una sensación de escalofrío recorría su espalda mientras su corazón latía cada vez más rápido. De repente, escuchó un ruido proveniente del sótano. Era como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Sin pensarlo dos veces, bajó las escaleras derruidas hacia la oscuridad. La tenue luz de su linterna iluminaba un entorno macabro y lleno de polvo.
En el sótano, Alejandro descubrió una habitación secreta, oculta detrás de una pared. Allí, encontró un viejo diario, lleno de escritos sobre rituales oscuros y con sangre seca salpicando sus páginas. Eran los trucos de un antiguo brujo que había habitado la mansión hace muchos años. Mientras leía aquel diario, escuchó pasos detrás de él. El miedo le invadió cuando giró y se encontró frente a frente con un ser encapuchado. La figura emanaba una maldad palpable, con sus ojos rojos y una sonrisa siniestra. Alejandro, paralizado por el terror, intentó pedir ayuda, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. El ser encapuchado se acercó lentamente hacia él, susurrándole palabras incomprensibles al oído. La habitación se llenó de un olor nauseabundo y el aire se volvió denso. Fue en ese momento cuando Alejandro encontró el coraje para usar la única arma que tenía, su linterna. Apuntó hacia los ojos rojos y brillantes del ser, y en un destello de luz logró cegarlo por un instante. Esto le permitió correr escaleras arriba, luchando contra la oscuridad y el terror que le perseguían. Finalmente, Alejandro llegó a la salida de la mansión y escapó a toda velocidad. Aún tembloroso y con la respiración agitada, se dio cuenta de que era afortunado de haber sobrevivido a la noche de terror. Desde ese día, Alejandro decidió nunca más buscar aventuras en lugares tenebrosos. La experiencia dejó una marca en su alma, pero también le enseñó el valor de la prudencia y le recordó que a veces los relatos de horror pueden volverse demasiado reales en la madrugada. Estas historias de terror jamás contadas han pasado de boca en boca durante generaciones, sembrando el miedo en los corazones de quienes las escuchan. ¿Te atreves a adentrarte en estas leyendas y descubrir la verdad detrás de ellas? Había una vez una antigua mansión en lo más profundo del bosque, conocida por su tenebrosa historia y las extrañas desapariciones que ocurrían cada cierto tiempo. La misteriosa mansión pertenecía a la familia Thompson, pero se rumoreaba que estaba embrujada por un espectro maligno. Un grupo de amigos decidieron explorar la mansión una noche, desafiándose mutuamente a pasar la noche en su interior. Armados con linternas, cámaras y una gran dosis de valentía aparente, ingresaron a la mansión sin conocer los horrores que estaban por vivir. Al entrar, inmediatamente sintieron una atmósfera opresiva y escalofriante. Los pasillos estaban oscuros y polvorientos, mientras que el silencio era tan denso que podían escuchar sus propios latidos. A medida que avanzaban, las puertas se cerraban detrás de ellos, privándolos de cualquier posibilidad de escape. De repente, escucharon un ruido proveniente del piso de arriba, subieron cautelosamente las escaleras, temiendo lo que podrían encontrar. Al llegar al primer piso, un espejo roto reflejaba la imagen distorsionada de un ser sin rostro, causando un escalofrío aún más intenso. Decidieron separarse, buscando pistas o alguna salida. Uno de ellos se adentró en una habitación pequeña y polvorienta. Cuando intentó encender la luz, descubrió que el interruptor no funcionaba. Desesperado, sacó su linterna para iluminar la habitación. Sin embargo, al hacerlo, encontró a su amigo desaparecido sentado en una esquina, con los ojos completamente blancos y expresión vacía. Gritó, pero su amigo no reaccionó. Los demás, alertados por los gritos, corrieron hacia la habitación solo para encontrarla vacía. Su amigo había desaparecido sin dejar rastro. El pánico se apoderó de ellos mientras la mansión parecía cobrar vida propia. Puertas que se abrían y cerraban solas, escaleras que crujían bajo pies inexistentes y susurros ininteligibles que resonaban en cada rincón. Intentaron encontrar una salida, pero la mansión parecía un laberinto interminable. Cada vez que se acercaban a una puerta, se abría otra en su lugar, empujándolos aún más en las profundidades de la oscuridad. La desesperación los invadió, sintiendo que el tiempo se agotaba. Finalmente, cuando todo parecía perdido, encontraron una antigua biblioteca secreta. En ella, descubrieron un libro con extrañas inscripciones en algunas páginas. Desesperadamente, uno de ellos lo abrió y comenzó a recitar las palabras en voz alta, esperando liberarse de aquel maquiavélico lugar. De repente, un viento frío recorrió la habitación, haciendo que las velas parpadearan y los muebles se movieran. Miraron alrededor y, para su sorpresa, las puertas comenzaron a abrirse lentamente, ofreciéndoles una vía de escape. Sin mirar atrás, corrieron a través del bosque hasta llegar a la seguridad de la civilización. Nunca más se acercaron a la misteriosa mansión, pero las pesadillas y los recuerdos de esa noche de terror quedaron grabados en sus mentes para siempre. La mansión de los Thompson, con su historia siniestra y espectros malvados,
Siempre ocuparía un lugar en su memoria como el lugar donde experimentaron el verdadero terror.